El otro día en el directito de Hackabis, muy bien, ¿eh? Muy bien, me gustó mucho ese directito. Y fíjate que no lo pude ver entero, una lástima, porque me hubiera gustado ver cómo resuelve. No sé si al final consiguió resolver el ejercicio de OSINT. Dímelo tú, ¿lo consiguió? Es que al final no me pude quedar hasta el final. Tenía a los niños que tienen que hacer cenas y cosas y al final no me da tiempo a hacerlo todo. Pero no sé si lo consiguió. De Limitless OSINT. Por si queréis practicar cositas de OSINT, ahí lo tenéis. Una muy buena página. Gracias a Lady Kila. Página fantástica. Para hacer practiquitas de OSINT. OSINT. Los que no sepáis lo que es el OSINT es básicamente el uso de fuentes públicas de todo tipo para adquirir, obtener información de un objetivo, de cualquier objetivo. Pincelpan, buenas en YouTube. Ah, ¿lo tienes resubido ya? Ah, pues le tengo que echar un vistacito. Es que ha venido viendo un vídeo del pingüino. Ah, ¿sí? ¿Has venido viendo un vídeo de pingüino? ¿Pero estabas con Mario ahora? ¿Qué pasa? ¿Que has recomendado el canal o qué? Joder, qué maravilla. Estos chicos son la leche, tronco. Son la leche. Son gente absolutamente espectacular. Qué gente más maja, tronco. ¿Qué le voy a hacer? Muchas veces que no sé si me merezco realmente el que esta gente confíe tanto en este canalcito de competencia digital. Fíjate que dentro de cada uno de nuestros nichos, ¿no? Porque esta gente se dedica más al tema de seguridad informática, más de pues ese tipo de sector, que a mí me mola un montón también, ¿no? Aparte que, a ver, a mí no me gusta, no es que no me guste, es que no enseño ese tipo de cosas porque me falta mucha práctica. Ya sabéis que yo me considero experto en algo única y exclusivamente cuando me estoy dedicando a ese algo concreto. Es decir, si estamos haciendo operaciones o sí, por ejemplo, como la que hizo Hackabis el otro día, pues me gusta investigarlo o practicarlo antes, porque luego es complicado, tío, hacer las cosas. Entonces, bueno, vamos a ver si consigo conectar la fuente de alimentación. Recordad, esto es más maña que otra cosa. Aquí no existe el elemento fuerza, existe el elemento maña y saber dónde van las cosas conectadas. Y ya sabéis que todo es tan modular actualmente que es muy difícil conectar algo al revés, es muy difícil conectar algo fuera de su sitio. Salvo que seas un burro y claves las cosas sin pensar lo que estás haciendo. Gracias, ya resolví el 2. Ah, ¿resolviste el 2? Sí, lo resolví con la comunidad, ayudó mucho. Joder, qué maravilla, tío. De geolocalización, molan también las de geolocalización. Molan un montón. Las de geolocalización están muy bien, sobre todo si conseguís llegar a descargar alguna foto relacionada con el objetivo, porque muchas veces las fotos esconden mucha cantidad de información y molan un montón. O sea, el tema de los SID es súper fantástico, me mola un montón, porque con alguna búsqueda que hagáis, alguna búsqueda pequeña, vais recopilando la info y después analizando esa info se encuentran cositas muy tiernas. Y no necesitáis ni software especial, ni frameworks especiales, simplemente, como decía en un pequeño vídeo por ahí, en el que además recomiendo el canal de Hackabis, el OSINT, la investigación acerca de objetivos concretos, no es tanto aprender a utilizar un software concreto o scripts concretos que pueden ayudarte o no. Es casi más utilizar el sentido común para ir obteniendo información del objetivo, filtrando la información para saber si esa información que estamos obteniendo es realmente del objetivo que estamos trabajando y a partir de esa información obtenida ir enlazando hasta pues hacer un análisis, una síntesis y una creación de la documentación sobre ese objetivo. Y mola un montón, tío, es súper divertido. Lo único que ocurre es que pues necesitas mucha cantidad de tiempo. Al final, estudiar un objetivo del tipo que sea, sobre todo cuando alguien te está pagando, un tercero te está pagando, pues requiere sentarte y venga, investigar, investigar. Y ya te digo que no es tanto googlear. De hecho, Google, salvo algún dork por ahí loco, Google no lo vais a utilizar tanto. Vais a utilizar más entornos de redes sociales, sobre todo dentro de las redes sociales de ese objetivo, aquellas partes que se publiquen para cualquiera. O sea, cualquier foto, cualquier texto que esté disponible para cualquier persona sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de ingeniería inversa o ingeniería social, son las cositas que os van a permitir obtener un montón de información. Le puso el disipador de la líquida con plástico abriendo la jeringa de pasta con alicates, etc. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos unas prácticas. Oh, se me está yendo la olla. Espérate, que se me ha escapado un montón de. Qué grande Mario. Sí, Mario es grande, grande, grande. Sí, señor. Te busqué, dijo que streameabas por la mañana. Ah, qué bueno, tío.
¿Vio un clásico? Ah, vale, vale, genial. Almíbar, que estuviste viendo uno. Le echo rights y yo también Mira, desde aquí le mando un saludete a Mario, Pingüino de Mario. Recordad que tiene su Discord también, bastante movidito, y que tiene los cursos que ofrece. Tiene cursos gratuitos y tiene cursos de pago que son cremita pura. Que tenemos de práctica, si podía ponerlo mal, jaja. De GitHub, vale, de ciberdefense. Le puso el disipador de la líquida con plástico, abriendo la jeringa de pasta con alicates, etcétera. No sé de qué me estás hablando, Guisito. Algo se me ha escapado y no sé de qué estamos hablando. Le diquila, no tanto los metadatos, sino aprender a buscar. Si no te lías en investigaciones reales, es muy común que los malos te manden pistas para que pierdas el tiempo y busques donde no es. Y como es vital tener bien afinado el sentido investigador, es el patrón superior del forense. Sí, es casi todo, ya te digo, sentido común. La clave, el key de la cuestión es, recordad que los metadatos de cualquier archivo son modificables. Hay mucha gente que se piensa que los metadatos no se pueden modificar. Y de hecho, en entornos judiciales, muchas veces se han utilizado los metadatos como pruebas fehacientes. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque, sobre todo a nivel de fotografía, los metadatos puedes considerar que son legítimos si, por ejemplo, para una foto concreta o una serie de fotos concretas se han hecho esas capturas con dos o más dispositivos diferentes. Si los metadatos coinciden, sobre todo en fechas y demás, con la captura de varios dispositivos diferentes, puedes llegar a considerar que efectivamente ese elemento tiene metadatos que no han sido modificados. Pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando escaneas algún archivo, algún tipo de PDF, alguna cosa por el estilo, qué tipo de metadatos esconde. Y ojo, ojo, porque en documentos de Office, en documentos de tipo PDF, a partir de documentos imprimidos de Office y demás, podéis encontrar metadatos que incluso escondan nombres de usuario y en algunos casos información un poquito más privilegiada, porque muchas veces la gente cuando escribe los documentos no tiene en cuenta que la creación de un documento puede, el mismo proceso, lo tenemos que ver además en algún Word o en un LibreOffice. Dentro de las propiedades del documento tenéis una serie de parámetros, una serie de formularios donde se agrega información del usuario de forma automática. Y hay que tener cuidado con eso, porque por ahí se han detectado y se han localizado con el autoguardado. Sí, claro, yo los modifico todo. Fíjate, yo tengo plantillas a partir de las cuales hago los documentos periciales, ¿no? Claro, cada vez que abro un documento a partir de la plantilla, tiene ya una serie de datos preconstruidos, prediseñados, preparados, que hay que modificar. Si no los modifico, puede coincidir o puede ocurrir que lance el PDF, se lo mande a un cliente y contenga datos de otro cliente anterior. Hay que tener cuidado con los datos ocultos, esos metadatos de los documentos que estáis preparando. Dice para que me tiro foto, borro metadatos, esta ubicación maestra. Yo muchas veces lo que hago, fíjate, a veces hago alguna captura tengo alguna fotito que quiero publicar en Twitter o algo así de alguna cosa que me haya pasado y lo que hago es abrir esa foto en la pantalla y hacer una captura de esa foto que he abierto en pantalla, de tal modo que no subo la foto final. Lo que hago es subir la captura de la pantalla de esa foto, de tal modo que cambian resoluciones, cambian metadatos y es mucho más difícil que me trinquen o me geolocalicen cositas. Eso es. El recorte es por encima, eso es, sí señor. Lo que estaba explicando justo ahora, pasándole el recortes de Windows o pasándole pues el dispositivo, el software que tengáis de captura o de recorte en vuestra distribución. Hay que hacer un día apenas hice un CTF donde el flag estaba en el PDF. Ahí está. Poca gente sabe que los PDF son muy poderosos. Vaya que sí son poderosos. Sí, 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 sí. Una maravilla. Yo ahí me he encontrado con cositas muy interesantes, muy tiernas que ojito con los PDFs. De hecho, en administraciones públicas, los PDFs, creo yo, PDFs y los Word, los documentos de Office, son los documentos más peligrosos que tienen tanto ayuntamientos como otro tipo de entidades. Porque muchas veces te mandan los Excel, te mandan los docs del Word y el que te los está mandando ha olvidado el pequeño detalle de modificar las propiedades del documento. Y dentro de esas propiedades del documento, escúchame, se han llegado a detectar nombres de usuario y contraseñas. Cuidado, grupos de trabajo, incluso direcciones IPs dentro de las direcciones locales donde está ubicado el equipo informático donde se ha creado ese archivo. Es una pasada lo que se pueden descubrir. Y luego, yo el tema este de los metadatos, claro, lo investigué. De hecho, lo investigué cuando el asunto de lo de Cote Cabezudo, no sé si os acordáis,
cuando hice la pericial de Cote Cabezudo, me encontré dentro de los discos duros, pues diferentes capturas de foros de internet donde Cote Cabezudo preguntaba si se podían modificar los metadatos de las fotografías. Qué cachondo el colega. Lo que hacía el tipo para recordar lo que había consultado en esos foros era hacer capturas de su consulta y de las respuestas que le ofrecía la gente. Y sí, efectivamente, los metadatos se pueden modificar. ¿Es ampliamente conocido este asunto? Bueno, el ciberdelincuente sí que lo sabe. El público de calle no tiene ni pajolera idea, los abogados no tienen ni pajolera idea, como es lógico, y los jueces mucho menos. Entonces, bueno, es raro que te pregunten si los metadatos son modificables. Luego que por qué se filtra hasta lista Robinson. Claro, efectivamente, guisito de papas. Vamos, sin ninguna duda. Enumeración vía metadatos. Y de hecho, joder, tenéis el EXIF Tool, que es la herramienta, digamos, básica que utilizamos tanto para modificar los metadatos como para obtener metadatos. Y el mismo comando touch. Tenéis un vídeo de Sectullón, creo que es de Sectullón, o es de Sectullón o es del chaval de las mejores prácticas. No sé cuál de los dos, no recuerdo quién de los dos lo hizo. En el que con el uso del propio comando touch cambia parte de los metadatos de cualquier archivo, sin modificar el archivo, o sea, lo que queráis. Ay, lo que no he hecho yo la prueba, tío, no he hecho la práctica, no sé, Lady Kila, si lo has hecho tú. La práctica de sacar el hash SHA-256 de un archivo, modificar los metadatos y verificar de nuevo esa firma hash SHA-256. Creo que esa práctica la tenemos que hacer. Puede estar muy bien esa práctica, para ver si se modifica, al modificar los metadatos del archivo, si cambia de alguna manera la firma hash de ese documento, el que sea. ¿Lo has probado tú? Los jueces luego, de lo de darte la razón a Tebas con los bloqueos, confirmo. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Veamos, sin ninguna duda, ¿eh? Me decís que colisión espero con SHA-256. Yo saco el SHA-256. Al principio sacaba el MD5 Sub, que es muy difícil que haya una colisión. O sea, ya te digo que, de hecho, le preguntamos al ChatGPT, o lo hice, juraré que lo hice cuando escribí el libro, creo que lo estuve investigando para que el ChatGPT me diera las probabilidades que había o que podía haber de colisiones de la firma hash MD5 Sub y eran muy pequeñas. Con SHA-256, por supuesto, es prácticamente inviable, imposible. Con MD5 Sub las probabilidades eran un poquito más altas, pero es técnicamente imposible. El primer año de la uni hacía pdf.exe. Ya, ese es clásico, ¿eh? Para hacerte con el control de la máquina, solo a mí mismo. Sí, a mí mismo, claro que sí, Edmond, sí. La típica practiquita de mira cómo hackeo el ordenador de mi colega. Ya. Es de Sectullón, ¿no? Ah, vale, Lady Kila, vale. Bueno, una colisión, para los que no sepáis lo que es una colisión, todos los archivos digitales de cualquier tipo tienen una firma que corresponde, se calcula en función del tamaño del archivo, píxeles, lo que quiera que ocupe el archivo, lo que quiera que sea, ¿no? Esa firma que se devuelve es única para un archivo digital concreto, el que sea. Una fotografía, le pasas el algoritmo, el M5 Zoom, SHA-256, SHA-512, el que sea, y te va a devolver un chorizaco. Bueno, pues una colisión supone que dos archivos diferentes tengan la misma firma Hasun 256 o el mismo chorizaco cuando le pasas el algoritmo. Y esto, claro, sabiendo que una firma HASA 256 son 256 bits de posibles combinaciones, os podéis imaginar la dificultad que existe a nivel... Es que 256 bits, no sé si nos damos cuenta un poco de la magnitud, pero creo que es más que el número de átomos existentes en el universo, salvo que me esté confundiendo. Aquí hicimos una práctica, luego modificó un píxel. Sí, lo hicimos, pero modificamos un píxel, no modificamos los metadatos, ¿te acuerdas? En la modificación de un píxel, está el vídeo por ahí, en la modificación de un píxel sí que resultó un HASA totalmente diferente al que tenía la foto original. Y era un solo píxel. De hecho, creo que modificamos un color gris en un píxel de un gatete, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues qué maravilla, tío. Me encantan esas prácticas, de verdad. Me encantan esas prácticas. A ver, son prácticas que parece que no son interesantes para el público general, ¿no? El público general de un canal de competencia digital. Pero yo creo que para nosotros, los que estamos aquí a diario e incluso la gente que se va incorporando, creo que es interesante que se sepa. Y mola muchísimo. Cuando me dijo mi profe de M5 de fecha no tiene un número único, le digo, vamos a ver,
los números son finitos, por lo que si haces el hash a más de esos números, tienen que repetirse. Claro, sí, 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 hombre, Guisito, claro. Es que, a ver, le estás poniendo un aprieto. Tú imagínate, no existen los números infinitos. El chorizaco debe tener un tamaño que será más o menos grande en función del número de bits que le dediques a ese chorizaco, ¿no? Al algoritmo, lo que quiera que te devuelva el algoritmo. Joder, ahí tenéis las cadenas de bloques. ¿Cómo se calculan las cadenas de bloques? Pues con la operación inversa, probando resultados hasta que algún resultado coincida con unas condiciones concretas que permitan cerrar ese bloque, ajustar esa firma a ese bloque, y ese es el proceso de minado. Al final es hacer operaciones hasta que te coincida, ¿no? Y ya sacas la cabecera del siguiente bloque. Pero esa es muy buena. Soy muy por culera preguntando a los profes. Pues, guisito de papas, yo creo que son muy buenas preguntas y, de hecho, muchas de esas preguntas, a mí, en mi caso, por ejemplo, cuando me las hacen, pues te obligan a... Déjame que lo mire y te lo explico mañana. O, ¿por qué no lo miramos juntos y descubrimos lo que estás diciendo, si es correcto o no es correcto? Que eso también le pone un aprieto al alumno. O sea, muchos alumnos preguntan tonterías, pero hay otros alumnos que, ostras, te ponen un aprietillo de esos buenos y puede ser muy interesante precisamente para que ese alumno también desarrolle sus conocimientos. Y, oye, ¿por qué no? Un profesor no tiene por qué saberlo todo. Puede ser muy interesante que un alumno enseñe a un profesor hasta que ese alumno sea mejor que el profesor, tío. Esto a mí me gusta, me llama mucho la atención. Hola, CJ Dicon. Venga, vamos a ver si esto arranca o hace alguna cosa. Vamos a pulsar botoncito, pulsamos botoncito, pulsamos botoncito. ¿Dónde está el botón de arranque de esta cosa? Aquí arriba. Efectivamente, arranca perfectamente. Pues nada, vamos a montar la fuente de alimentación esta que tengo por aquí. Es una fuente de alimentación más tocha que la que traía el equipo informático, pero bueno, nos va a servir para determinar si esto arranca correctamente. Dejamos un segundo que conecte algunas cositas. Arranco bien la máquina, determinamos si funciona y se le pasa presupuesto al cliente. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación de segunda mano. ¿Vale? ¿Por qué se la monto de segunda mano? Bueno, porque el equipo informático no necesita que se le monte una fuente de alimentación totalmente nueva, pero es una fuente de alimentación bastante más potente que la que traía el equipo informático por defecto. Y está verificada, funciona perfectamente. Vamos a probar. Vamos a poner el disco duro. Disco duro y lectores y ventiladores los pongo en líneas diferentes de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque me gusta que los discos duros tengan su propia línea de electricidad. Y de esa manera voy separando cositas. Venga, vamos a pinchar aquí esto. Vamos a pinchar aquí el conectorcito USB de mi KVM. Aquí. Y vamos a ver si esto chuta o no chuta. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Le metemos corriente. Pulsamos botoncito y vamos a ver si ahora rula. Porque a lo mejor el fallo no está tanto en la fuente de alimentación, sino en algún dispositivo adicional de la máquina. Vale, esto arranca. Perfecto. Vamos a probar. Disco mecánico. Disco mecánico hará que el ordenador vaya un poquito más lento. Vamos a ver si tenemos luz en el asunto. Cámara y capturadora. Y vamos a ver si arranca. Vale, parece que arranca. Arranca a la perfección. Vale, voy a quitarlo porque no sé si vamos a encontrarnos con algún dato en el escritorio que el usuario no quiera que se muestre. Tarda bastante en arrancar. Tarda más de la cuenta en arrancar. Frecuencia de RAM para tamaño RAM, genérico, no sé qué, puerto 1 con no sé cuántos, compás flash, no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué se queda eso ahí, tío? Debería estar arrancando ya la máquina. Va muy lento, tío. ¿Qué pasa aquí? Se ha quedado ahí un poco... Fijaos. ¿Veis? Se ha quedado ahí. A ver, no quiero mostrarlo hasta tanto no arranquemos el escritorio, pero aquí algo le pasa a esto, ¿eh? Se ha debido haber afectado con el apagón, se ha debido haber afectado alguna otra cosa adicional, no solo la fuente de alimentación. Bueno, esto a mí me da más tiempo, ¿no? Para trabajar con la máquina, pero claro, a ver, Military Clash, suprimir, función, a ver. F1, reset, vale, ahora está arrancando. Bueno, no sé qué había pasado antes, se conoce que se ha quedado ahí un poco a lo loco, ahora está arrancando, fijaos. Es más capturadora, ¿veis? Tardará un poquito porque, bueno, al final es un disco mecánico, pero sí que va a tirar, creo que va a tirar. Ahora veremos a ver si termina de arrancar.
¿Pasa el test de VGA? Sí, sí, sí que lo pasa, si no, no se vería nada. Y el test de teclado también. Luego van todos los carriles 12 voltios soldados al mismo sitio según la fuente. Ya, bueno, también, guisitos. A ver, yo los pongo separados porque confío en que las fuentes de alimentación pues tienen sus separaciones por cada una de las líneas, ¿no? Bueno, un profe usó mi trabajo porque no le salía a él, me dio penilla. Ah, sí, guisito. Yo creo que es interesante que un profesor también aprenda, ¿eh? De los alumnos. De hecho, he tenido alguna discusión cuando di la FP, tuve algunas discusiones con algunos profes, y discusiones me refiero de o bien que yo no entendía bien la materia, o bien que al profesor le faltaba algún pequeño detalle, que esas cosas pasan, tío, y me mola porque crea tertulias especialmente interesantes de informática. Venga, esto ya arranca, ahí lo tenemos. Contraseña, pues no tengo ni idea de cuál es la contraseña, así que, mira, ha arrancado perfectamente, ahí está, y ahí está. ¿Lo veis? Bueno, pues esto lo vamos a empaquetar, lo vamos a dejar montadito, como los bocadillos de la empresa esa, de los montaditos y del tirón. Bueno, apagar apaga bien. Voy a darle un repasito con el compresor. Venga, apágate, Bonicho. ¡Bonicho! ¡Apágate! Tarda un poco en apagarse. Y ahora la empollona. Luego fliparon cuando me contrataron de que les sacaba todo lo que pedían. Visto el panorama de los que llegan de prácticas que no saben ni lo que es el NAT. Pues deberían, eso se da. ¿Qué estudiaste? ¿FP? ¿ASIR, SMR, alguna cosa de esta, Guisito? Pam, pararararam, tararararam.